Buenas noches, bienvenidos sean todos a este su programa Ni Más Ni Menos. Arturo Méndez Zarzuelas, un servidor de ustedes, productor de este espacio, les da la bienvenida y les invita para que se mantengan por los próximos 55 minutos con nosotros para que compartan las informaciones y comentarios que hemos preparado para ustedes. Hoy, o un día como hoy, hace 50 años, vino al país el coronel de Abril, el coronel de la patria, Francisco Alberto Caamaño Deñón. Por eso queremos rendirle un pequeño homenaje desde nuestra óptica y desde este humilde medio a Caamaño, quien honró su vida a raíz de la decisión que tomó en 1965 de ubicarse al lado de los constitucionalistas, no de los comunistas como se quiso vender para luego propiciar y lograr un desembarco de tropas norteamericanas. Se puso al lado de la democracia, de la dignidad y enfrentó no solamente a los oprobiosos golpistas dominicanos, sino al invasor, que revestido con una supuesta fuerza interamericana de paz, invadió nuestro país, el imperio norteamericano, cuando depositó más de 42,000 soldados en este territorio. De ahí en adelante se engrandeció Francisco Alberto, que venía de una carrera policial trujillista, era hijo de un caudillo militar de la era de Trujillo, fue jefe de los Cacos Blancos, una especie de horda represiva de la Policía Nacional, pero en un momento entendió cuál era su rol en la vida. Posteriormente de todos estos hechos, y es memorable la decisión que tomó frente al embajador norteamericano cuando éste le convinó a que abandonaran sus armas y le dije, mire, vamos a pelear, vámonos para el puente. Para el puente porque significaba el ingreso de los tanques y de las fuerzas que estaban ubicadas en San Isidro, comandadas por Elías Wessing y Wessing, que era jefe del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas en esa época, que era un equipo élite del ejército dominicano. Pero bueno, todo esto transcurre, es enviado a Londres como agregado militar y desde allí un día se desaparece y apareció en Cuba y desde allí, junto con un grupo de dominicanos, dentro de lo que se encontraban Wellington Ascanio Peterson Peters, Alfredo Pérez Vargas, Heriberto Lalane José, Claudio Caamaño Vélez, su primo, y un grupo de importantes y valiosos dominicanos, muy jóvenes todos, que decidieron prácticamente inmolarse, porque no existía ya las condiciones, ni nunca han existido en la República Dominicana las condiciones existieron para una guerra de guerrillas, que era lo que pretendía Caamaño. Mucho se ha hablado de todo este trajinar de las fuerzas de Caamaño. Prácticamente desembarcaron por Playa Caracoles, eso es una playa por ahí, por Asua, antes de llegar a Asua, entre Baní y Asua, cruzaron prácticamente la bahía de San José de Ocoa. Se dice que cuando venían fueron avistados porque ya tenía información a través de un emisario que siempre se ha hablado mucho de él, que fue que traicionó a Caamaño. Porque se hablaba de Juan Bosch y Peña Gómez, que nunca estuvieron de acuerdo con esta situación de Caamaño. Pero naturalmente Balaguer aprovechó la ocasión para
endilgarle esa culpa, pero sobre todo para perseguirlo políticamente. Juan Bosch, Peña Gómez, Jacobo Masluta, ese grupo del PRD, que representaba una fuerza democrática moderada, tampoco era de izquierda, ni mucho menos de centro izquierda. El PRD siempre fue un partido de corte burgués, liberal, nacionalista, realmente nunca se planteó la toma del poder por métodos de insurgencia. Pero bueno, a Camaño tenemos que honrarlo como lo que es, como lo que fue, y no debemos perder de vista esa hidalguía, ese valor, ese coraje, esa entrega que tuvo Camaño. Cuando en aras de un ideal del que él creía que se forjó, independientemente de que mucho se habló de que lo forzó Fidel a abandonar Cuba, pudo transitar otro camino, pero él creía en eso. Se preparó militarmente para eso, pero lamentablemente en nuestro país no existieron las condiciones, nunca existían, no había un grupo político militar que lo respaldara aquí en el país. Realmente, al parecer, Camaño contaba con que cuando se supiera que él estaba aquí, y ahí hay una foto, que tenemos una foto de un periódico, creo que Última Hora de la época, donde se pone hasta en duda de que él estaba aquí con un importante titular. Parece que él pensaba que cuando supiera que él estaba aquí, muchos de esos militantes revolucionarios podrían quizás sumarse a su lucha. Honor a Francisco Alberto Camaño y a esa playa de jóvenes que se inmolaron por la libertad del pueblo dominicano. Miren, vamos a pausar brevemente. Cuando retornemos, continuamos porque tenemos mucho material para compartir con ustedes en este su programa, Ni Más Ni Menos. Gracias por mantenerse con nosotros. Miren, se celebró el sepelio de la joven que murió en Higüey en condiciones que se habla de una situación de aborto que se provocó a través de unas píldoras que le consiguiera su novio o quien lo había embarazado. Hay otras versiones ahora, pero que hace falta que el expertise forense que deberá emitir el Ministerio Público luego de que el INASIF haga su experticio y rinda el informe. Pero mientras tanto, los familiares de Esmeralda acusaron al profesor Martínez de suministrarles 5 pastillas abortivas a la joven e introducirles otras a la vagina, lo que le habría provocado la muerte por la hemorragia. La señora Mela Richies, tía de la joven, reveló que la familia se creyó en contra del profesor del Politécnico Agrícola de Cruz Isleño, quien desde hace tiempo mostraba una conducta inusual, según el testimonio de sus compañeras. El Ministerio Público de Higüey informó este jueves que solicitará 1 año de prisión preventiva. La medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez se conocerá mañana, en la mañana, o sea, el viernes, y está involucrado en la muerte del adolescente Esmeralda Richies. La audiencia para imponer la medida de coerción será a las 9 de la mañana del viernes 17 de febrero. Esta es una situación que más vale que el Ministerio Público rinda su informe, porque se han dicho tantas cosas que prácticamente hasta la familia, hasta la madre y el padre, por
no actuar prudencialmente a tiempo, tiene responsabilidad en el caso. Se dice que la joven llegó a la casa y estaba sangrando y que la mamá le pregunta, ¿tú estás sangrando? ¿Qué te pasa? No, nada, y me voy a acostar. Pero ¿cómo va a ser que una madre se va a echar a dormir viendo que su hija llega un tanto pálida, porque ella misma lo dice, que llega sangrando y no va a tomar cartas en el asunto? Hay una llamada que hace la joven a una, que está inclusive cortada, que hace la joven a una amiga, una supuesta amiga, no se sabe si ella la contestó, que le pide ayuda y le dice, me estoy desangrando, ayúdenme. Pero ¿por qué usted no se le paró de la cama y fue donde se arrastró hasta donde sus padres para que la llevaran? Se dice también que trataron las amigas y el profesor de llevarla a un médico cuando ella se sentía mal y que ella no quiso. Pero se dice también que ella comentó que no era producto de un aborto, sino que fue producto de una relación sexual que tuvo, pero que relación le va a provocar una hemorragia que la lleve a la muerte. Y yo insisto en el comentario que hacía anoche, hay que hablar con nuestros hijos, hay que hablar con nuestros jóvenes, sean hombres o mujeres, hay que orientarlos. No puede ser así, no puede mantenerse una relación como si viviéramos en casas juntas pero en cuartos separados y que esta separación nos lleve a la incomunicación. Debe de existir comunicación entre padres e hijos en una época de tanta vulnerabilidad, porque todas estas redes sociales, todos estos medios que se emplean, nos llevan a la peligrosidad. Usted tiene que vivir orientando a los niños y niñas desde la niñez, desde la infancia prácticamente, a señalarle cuáles son las cosas. Sobre todo a los niños, a no dejarse tocar por nadie. Por nadie. Hay partes de una niña que ni siquiera el padre no debe tocar, o de un niño. Que no. La madre, por ejemplo, para enseñarla a asearse, puede hacerlo. Pero el padre, no, hay una edad que ya no tiene que tener cuidado. Como forma de que la niña vea que esas partes no se tocan, los senos, la vulva, las nalgas. La niña no puede permitir, no debe permitir que nadie, absolutamente nadie, ni abuelo, ni tía, ni primo, que la toquen. Pero usted tiene que enseñarle eso, porque esas son tus partes privadas, que solo tú debes tener control de ellas. Solo tú debes higienizarte en esas partes. No permita que nadie lo haga. Pero hay que enseñarle eso. Hay que prevenirle de los avatares que tiene la vida en situaciones como esta. Y los hombres, bueno, parece que, porque otra cosa. Un profesor va a buscar a una adolescente a su casa, que anda acompañada de 3 menores más, son 4 menores. Y hay 2 adultos. ¿Qué da eso? Sume, reste, multiplica, divide, aplíquele raíz cuadrada, ¿qué da? 4 menores con 2 adultos a salir de rumba, supuestamente para la playa, que estamos en la playa. ¿Qué da eso? Entonces, no puede ser. Usted no puede estar dejando salir a sus niñas menores con personas extrañas, por muy profesor, muy cosa que sea. Ahora resulta que dicen las estudiantes, la compañera de ella, que el profesor mostraba una conducta inusual. Ay, porque si él mostraba una conducta inusual, ¿y por qué ustedes salían con él? Hay muchas cosas que están oscuras, pero lo más importante, porque ya eso pasó,
y nadie le va a recuperar la vida a esa niña. Lo importante es que usted puede prevenir una desgracia en su hija o en su hijo. Eso es lo importante. La enseñanza que trae todo esto a partir de que, a pesar de que la gente no coge experiencia, no coge cabeza por experiencia de otro, sí debemos empezar a aprender. Vamos a lograrlo, vamos a aprender. Vamos a esperar, ahora el Ministerio Público se descantillará con que ya la vida no la va a recuperar nadie, naturalmente la gente espera justicia. Y justicia deberá hacerse. Es un año de medida de coerción hasta que lo echen a dormir ahí, que se olvide. Y el Ministerio Público se presentará cada 3 meses cuando él logre, cuando de forma oficial y por mandato del mismo código se vaya a conocer de oficio o por petición la revisión de la medida de coerción. Y ya. No tienen acostumbrado a que no se investigue, a que no se dan las imputaciones necesarias para lograr la condena que manda. Él tiene que responder por violación, porque de hecho lo cometió, y habrá que ver cuál es la tipificación del caso, porque hay un homicidio latente ahí. Alguien le provocó la muerte. Vamos a ver quién fue. En otro orden, el cabo que mató al niño, dice su abogado que ha intentado quitarse la vida. Esas declaraciones las dio su abogado hoy cuando salía del conocimiento de la medida de coerción que no se pudo conocer y que el juez determinó o la jueza determinó que fuera para el miércoles 22. Pero vamos a ver la información. Dice el abogado que hay una serie de situaciones que le fue comunicada donde se informó que el cabo ha intentado quitarse la vida. Eso lo expresó el abogado Alejandro Castro Cruz, y que el cabo acusado de la muerte del niño, don Eli Joel Martínez, durante la festividad del carnaval del pasado domingo 19. Tras su salida a la audiencia de conocimiento de medidas de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, que no es Distrito Judicial, sino que es Departamento Judicial de Santiago, el jurista Juan Carlos Báez Peralta aseguró que el agente del orden lamenta lo ocurrido con el infante. Hoy la jueza Kimberly Sosa aplazó para el próximo miércoles 22 la medida de coerción contra el cabo. La decisión fue tomada acogiendo los abogados de los imputados debido a que el abogado que el policía es oriundo de Guerra, provincia de Monteplata, y que deben buscar los debidos arraigos para representar bien a su defendido. En tanto que los familiares del menor mostraron indignación por el homicidio del niño y esperan que se haga justicia. El Ministerio Público, entre tanto, dice que solicitará una prisión preventiva de 1 año. No salen de ahí. El policía era miembro de un equipo élite de acción rápida. El entorno del Palacio de Justicia de Santiago debió acordonarse para evitar disturbios. Esta situación, naturalmente, tiene una situación de implicaciones, porque, óigame, ya ahora mismo, en el día de hoy, se presentaron serios problemas con una niña de 3 años herida en disturbios ocasionados por intentos de la policía de quitar unas bocinas de sonido. Y Los Alcarrizos, que tiene tradición de ser una comunidad un tanto inquieta, que recientemente ha estado envuelta en serios disturbios de enfrentamientos de bandas entre ellos y con la policía, varias personas resultaron muertas, hoy se ve empañada por esta actividad. La policía tiene que llamar a capítulo a sus miembros y enfocarse en lo que tiene que enfocarse, porque nuestra sociedad
lamentablemente no está en condiciones de asimilar algunas cosas porque no tenemos cultura de respeto. Nuestra sociedad anda manga por hombro. Queremos una policía buena, pero no respetamos a nadie. No respetamos al vecino, no respetamos al padre, a la madre, al hermano, no respetamos a la policía, no respetamos a jueces ni fiscales, pero queremos que sí la policía respete todo eso. Nuestra sociedad no anda bien. Y en virtud de eso, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si no cambiamos nuestra realidad? Y esta realidad nos dice que nuestros gobiernos, ninguno de los que hemos tenido hasta ahora, ha invertido en lograr que nuestra sociedad se supere por sí mismo, que tenga deseos de vivir y compartir en santa paz, en comunidad, de aislar ese deseo de quebrantar las normas y de creernos que somos más guapos que el diablo, que comemos candela y que estamos dispuestos a todo, que aquí la policía no puede entrar. Vamos a formar, vivo diciendo, vamos a formar las generaciones que logren transformar esta sociedad. En otras latitudes se ha logrado, pero tenemos una clase política que viento en popa y a toda vela, cuando está en la oposición prometen de todo y cuando agarran la ñoña se olvidan de todo. Cuando están en la oposición prometen de todo y cuando agarran la ñoña o llegan al poder se olvidan de todo. Muestra de eso es, en el Senado de la República aprobó el Código Penal. El Código Penal, tenemos un Código Penal, el que está vigente ahora, que es el famoso Código Napoleónico, que viene desde nuestra independencia, casi 200 años, 100 y pico de años largos, y con algunas ligeras reformas que se le han hecho. Es el mismo código que se implantó cuando la independencia. Este código ha intentado reformarse desde hace mucho tiempo y hay una motivación que lo ha impedido, que es un artículo que determine que el embarazo en una mujer puede ser interrumpido por 3 causas fundamentales. La primera, cuando la mujer o la niña, que muchas veces se da en niñas, en menores, es violada, queda embarazada o es por incesto, es violada por cualquiera. El embarazo es producto de una violación o de un incesto. El incesto es cuando padre, madre, hermano, tío, embaraza, que eso es común, más común de lo que nosotros pensamos en la República Dominicana. Sobre todo hay latitudes en el sur del país donde estas situaciones se dan. Pero hay otra causal, es cuando el feto tiene malformación congénita, o sea, desde sus orígenes, que el producto no es viable, y eso es fácil de determinar en esta época a través de sonografía y eso. Y cuando el producto del embarazo puede poner en peligro la vida de la madre. La familia determina qué vida salvar, como se interrumpir el embarazo para que la madre pueda seguir viviendo y procreando. Pero bueno, la iglesia se ha metido en eso, no hay forma. Somos uno de 4 países donde existe eso en el mundo solamente, que se impide la interrupción del embarazo por estas motivaciones, por estas causas. Y nuestros legisladores
sobre todo los PRMistas que fueron a la Plaza de la Bandera, hicieron causa común con sectores que plantean esa situación, pero hoy dicen que no, pero bueno. Entonces, en franca realidad, el que puede le hace un aborto, porque aquí todo el mundo sabe dónde hay clínicas que abortan, que hacen abortos. Todo el mundo sabe. Si esa niña de Higüey lo hubieran llevado a una clínica de ese, estuviera viva, en vez de, si este fue el motivo. Y no es que yo estoy invitando a que eso se haga, porque ella debió procrear. Yo narré el caso que pasó con mi hija de 15 años y en ningún momento se planteó hacerla abortar para su muchacho. Usted lo tuvo con responsabilidad, usted lo concibió con responsabilidad. Páralo con responsabilidad. Sino que hay cosas que pueden evitarse, porque nuestros legisladores, si a alguien por ahí le sale preñada, no preñada, no preñada, si la preñan a alguien, no es verdad que la van a dejar que para, o le van a proponer, pare tu muchacho, que yo quiero otro muchachito, aunque mi mujer se encojone. No la llevan a una clínica de ese o la llevan a Estados Unidos y le hacen el aborto. Esa es la realidad. Y cualquiera que tenga la posibilidad de dar 25, 30, 40 mil pesos, eso es lo que va a hacer. El que no puede hacer lo que son la mayoría de los pobres, que empiezan a meterle clavo caliente o zinc, o a meterle pastillas o tisanas o jodiendas provocándole la muerte, eso es lo que hace. Eso es lo que provoca todo esto. Porque se le ocurrió imponer en la Constitución Dominicana que la vida existe desde la concepción. O sea, que usted se acostó con una mujer, le depositó semen en su vagina y ya hay vida. Naturalmente, la mujer debe esperar a ver si menstrua o no y hacerse una prueba que determine la positividad. O sea, entonces no es desde la concepción. Pero hay situaciones que manejan otras cosas en la Constitución, que es como que la vida existe cuando nace vivo y viable, y eso lo estipula. Pero la realidad es que tenemos en este código también que hemos aprobado la concepción de que dándole 40, 50 o 60 años a una gente se va a acabar la delincuencia. En Estados Unidos hay pena de muerte y a cada rato aparece uno. Bueno, ahí hubo uno ahora que le dieron 10 cadenas perpetuas porque en una comunidad de Nueva York, del estado de Nueva York, donde no hay pena de muerte, mató 10 negros por ser negro, un supremacista blanco. Mató 10. Y él dijo, sí, yo lo maté. ¿Usted se arrepiente? Cuando le iban a sentenciar, dijo, sí, yo me arrepiento. Pero ya tiene 10 cadenas perpetuas consecutivas en el Estado. Pero pudiera haber, porque hay una ley federal, es un crimen federal, por ser un crimen de odio, porque él lo admitió, que pudieran provocarle la pena de muerte. Si le aplican una ley y lo llevan a un tribunal federal, que están planteándose esa situación. Pero él sabía que todo eso iba a pasar y cada vez que un loco de esto llega y mata 10 o 15 o la emprende a tiro en una escuela, en una iglesia, sabe a lo que se enfrenta. Pero aquí los que cometen feminicidio se aplican pena de muerte, se dan un tiro. Tenemos casi todos los casos de los hombres que matan mujeres. El que no se suicida porque no pudo, intentó darse y se dio y sobrevivió. Pero casi todos se aplican pena de muerte. Entonces usted le va a meter miedo a un feminicida con que usted le va a dar 60 años de cárcel. ¿Y qué? Si él se aplica pena de muerte. Yo insisto que nuestro código debe reformarse, debe ser más moderno, adecuarse más, primero, a nuestra realidad y segundo, debe ser más formativo. En Alemania la mayoría de las penas son formativas. Usted lo condenan a formarse para que usted logre reencontrarse con la vida cuando termine su pena en condiciones de afrontar la vida en sociedad y de compartir con ella. Aquí siempre hemos dicho que las cárceles son formadores de delincuentes, pero
No hacemos nada por cambiarla. De todas maneras, vamos a esperar porque el nuevo código, que cuenta con 421 artículos, fue aprobado en el Senado de la República. Deberá ir a la Cámara de Diputados. Cuando se le preguntó a Eduardo Estrella qué opinaba de todo esto, él dijo, bueno, la mayoría se impuso. La mayoría de los senadores, naturalmente, intentaron someterse a modificaciones. El senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, intentó someter modificaciones, al igual que Farideh Raful y el vocero de la bancada PLDista, pero no pudieron porque la mayoría realmente lo rechazó. Hay un artículo que prácticamente en el Código Penal que plantea que los militares deberán ser juzgados por militares, algo nunca visto, fue metido durante este código, esta reforma del código. Hubo propuestas de Antonio Taveras, presidente de la Comisión Especial que estudia el proyecto. Este sometió 7 modificaciones que incluían no castigar al personal médico que interrumpa el embarazo durante 3 causales, además incluir discriminación por orientación sexual y eliminar las cortes especiales paramilitares. Todas estas decisiones fueron rechazadas por el Pleno del Senado de la República. Esperemos, reitero, porque esta decisión, más que esta decisión, esta aprobación de los senadores deberá ir a la Cámara de Diputados. Hay muchas organizaciones que le piden al presidente, porque no se duda que ya en una decisión política que tomaron los miembros del Partido Revolucionario Moderno de aprobar el código, se ha aprobado en la Cámara de Diputados, que tienen la mayoría. Piden que haga el presidente Luis Abinader, que es pro causales, o sea, que él plantea que se apliquen las causales en el Código Penal, que se eximan el aborto en estas 3 causales. Muchos quieren que el presidente Luis Abinader haga lo propio que hizo Danilo Medina, que observó la ley porque realmente no aprobaron esas causales. Ya escuché muchos comunicadores del PRM diciendo, bueno, que el presidente tiene una opinión, pero que los senadores y diputados tienen otra, y lo que ellos aprueben, él deberá promulgarlo. Al parecer hay una decisión del presidente de promulgarla, y que supuestamente estas 3 causales se vean en una ley especial, y todos sabemos que no se verán. Pero bueno, cada quien que cargue con la responsabilidad que entienda que debe cargar con sus decisiones. Vamos a nuestra segunda y última pausa comercial, y cuando retornemos continuamos con muchísimo más del contenido de su espacio, ni más ni menos. No le cambie. Gracias por mantenerse con nosotros, ni más ni menos. Mire, los partidos políticos, los principales, están en campaña abierta. Desde el presidente de la República, que todo el mundo sabe que será candidato a la reelección, hasta Leonel Fernández, que mientras él respire, que nadie aspire, en la fuerza del pueblo, y Abel Martínez, que ya fue escogido en un congreso que no fue congreso, o sea, será candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Ya Miguel Vargas anunció su candidatura por el PRD. Vamos a ver hasta dónde llega eso, pero están todos en campaña. Hay serias dificultades. El Partido de la Liberación Dominicana tiene dificultades. Antes de ayer renunció otro diputado de la capital, del Distrito Nacional, apellido Sánchez, y se habla de que otros diputados correrían
la misma suerte. Muchos irían o algunos irían a la Fuerza del Pueblo, como han ido, pero la mayoría están siendo tentados por el partido de gobierno, que es el que mayor posibilidades tiene. Las posibilidades de los partidos de oposición dependerá en gran medida de la actuación que tengan en las elecciones municipales que se celebrarán dentro de un año. En febrero próximo, febrero del año próximo, del año 2024, serán las elecciones municipales y en ellas, o de ellas dependerá en gran medida lo que suceda en mayo. Es muy difícil que la Fuerza del Pueblo, independientemente de que Leonel tiene un posicionamiento adecuado, tampoco creo que esté de que cabeza con el presidente, como él mismo quiere decir. Pero la situación de Leonel no es la misma que la de la Fuerza del Pueblo. Mucha gente piensa, entre ellos yo, que la Fuerza del Pueblo va solo a elecciones municipales y difícilmente saque un alcalde. Muy difícilmente saque un alcalde en todo el país. Pero el PLD, que tiene liderazgos fuertes, aunque la corredera es impresionante, pudiera tener los mismos problemas y pudiera barrer el Partido Revolucionario Moderno en febrero, y esto enviaría un mensaje lapidario para lo que sucedería en mayo con el presidente Abinader como candidato a la presidencia de la República. De ahí que muchos hablan de que deberá articularse una alianza entre opositores con miras a llevar candidaturas comunes, que esto sí pudiera producir que se alcen que tengan buena participación en todo el país, aunque necesariamente no lo van a ganar todo, pudieran ganar mayoría, pudieran no ganar mayoría. La oposición unida pudiera enfrentar, hacer un buen trabajo. Es difícil a todas luces, dado que las principales fuerzas de oposición tienen líderes enconadamente enemigos. Y hay una situación que nadie debe perder de vista. Danilo Medina, le conviene que Abel Martínez resurja y gane las elecciones, o que quede en segundo lugar y que logre que los de la Fuerza del Pueblo y los del PRD le apoyen. Pudiera estar coadyuvando Danilo Medina para que esto sea así y para haber diezmado su liderazgo. Pudiera ser. Pudiera ser que entienda que el papel de él debe ser que el PLD no gane y que Leonel tampoco, y así lograr mantener un cierto liderazgo en la oposición. Todas estas lecturas se hacen y yo entiendo que aún así Abel pudiera tener una cierta actividad positiva, no para el 2024, sino para procesos futuros, pero es si se empantalona y si no impide que ese grupo que estuvo en el Palacio por 8 años con Danilo Medina maneje la agenda de ellos y no la de Abel. Abel pudiera tener serios problemas. Y al parecer él le tiene miedo a ese grupo de Danilo Medina. Y eso pudiera ser lapidario para las aspiraciones de Abel. Y para la de Leonel, que pudiera estar tirando su último cartuchazo, a pesar de que mucha gente piensa que mientras Leonel, y lo que yo decía al principio, que mientras Leonel respire, que nadie aspire. Esto envía un mensaje
los partidos políticos se manejan ya no de acuerdo a ideales y principios, sino de acuerdo a intereses de sus miembros. Por eso usted ve que hace un tiempo el liderato o liderazgo PRMista decían que los PLDistas eran todos unos delincuentes. Sin embargo, ahora lo están purgando y están saliendo a buscarlo y llevándoselo para su redil, para llevarlos como candidatos, porque muchos de ellos, muy muchos, tienen buenos liderazgos en los municipios. ¿Quién duda? ¿Quién no quisiera llevar a Guarocuya Cabral? ¿Qué partido fuerte no quisiera llevar a Guarocuya Cabral como su candidato, el actual alcalde del municipio de Moca? Que se dice que el PRM ha estado buscándole la vuelta y Guarocuya es un poco tosudo, diría yo. Quizás él está contando, aspirando a una alianza PLD Fuerza del Pueblo. Pero eso sucede en muchos municipios del país. De todas maneras, va a depender de la visión que tengan y la vocación de poder y que puedan realmente prescindir de esos odios y rencores a ultranza para lograr orquestar alianzas que puedan realmente hacer que la oposición tenga un buen papel, aunque no ganen en definitiva. Porque un papel desastroso, catastrófico, por separado, si van por separado, pudieran mandarlo a lo que son hoy el PRD, a la fuerza, me refiero a la Fuerza del Pueblo y al PRD, pudieran llevarlo a lo que son hoy el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. No olvidemos esto, o que no lo olviden ellos, que son los que realmente tienen aspiraciones de gobernar. Ya terminando el programa, la Junta Central Electoral, que se aprobó la ley, la reforma a la ley, dice su presidente, Román Jaques Liranzo, que realmente los partidos políticos perdieron una gran oportunidad de hacer la verdadera ley que necesita el país para su desarrollo inminente, partiendo del criterio de que ellos presentaron unas propuestas de reforma a la ley que no fueron acogidas en su totalidad y que aún así persisten muchos lastres de la ley pasada que pretendieron reformar. Bueno, gracias por su compañía. Les invitamos para que mañana compartan con nosotros este programa a partir de las 7 de la noche como de costumbre, y mientras tanto manténgase ahí para que continúen informándose con el programa que viene a continuación. Buenas noches.